En un mundo a la deriva, cuando la búsqueda e intentos humanos no bastan, solo una es la fuente de esperanza que llenará todo su ser. Es Dios, quien con su palabra viva y eficaz le habla hoy. Con ustedes, el pastor Óscar Velázquez. Dios les bendiga, amados. Estamos en el capítulo 3 del libro de Efesios, en el versículo 11, donde Pablo está hablando del ministerio que Dios le concedió a él y de la gran sabiduría que recibió del Señor para predicar el evangelio a los gentiles y de cómo el Señor trató con él para escribir estas epístolas que expresan ciertamente las riquezas de la sabiduría de Dios en Cristo, las inescrutables riquezas de la gracia y de la herencia que nosotros hemos recibido por creer y por estar en la persona de Jesucristo. Pablo dice que estos misterios manifestados por la obra redentora de Cristo y la sabiduría que él ha recibido por el Espíritu Santo es una sabiduría y un misterio que fue revelado a la raza humana, al pueblo, a la iglesia y a los ángeles y a los principados y potestades en su debido tiempo, cuando Cristo vino al mundo y murió, fue sepultado, resucitó, y el Señor mandó a predicar las riquezas de esta sabiduría, de esta gracia y de esta salvación en Cristo. Que los ángeles ciertamente no sabían nada de este misterio, así que los principados y las potestades, a los cuales ahora se les ilustra a través de la predicación del Evangelio, que es la manifestación de las riquezas de la sabiduría de Cristo, estos ángeles y estas potestades están siendo instruidas. Versículo 10. Para que la multiforme, dice Pablo, sabiduría de Dios sea ahora dada a conocer por medio de la iglesia. Es la iglesia la que da a conocer el misterio de la gracia, el misterio de la salvación, el misterio de esa sabiduría que fue predestinada para nosotros desde antes de la fundación del mundo. No había sido revelada esa sabiduría y ese plan de salvación hasta que llegó el tiempo, el cumplimiento del tiempo. Y entonces se empezó a predicar esas riquezas de la gracia, de la sabiduría de Cristo por medio de la iglesia. La iglesia, los siervos de Dios, comenzando por los apóstoles, empezaron a predicar y a escribir respecto a este misterio que se reveló en el tiempo de Cristo, cuando Él murió por nosotros y cuando Él resucitó y fue subido al cielo en su ascensión a la diestra del Padre. El Espíritu Santo fue enviado y entonces el Espíritu en la iglesia ahora predican los cristianos, predicamos nosotros esta sabiduría, esta ciencia, este conocimiento de Dios en Cristo, la gracia de la salvación, el amor de Dios y todo lo que implica esa salvación tan grande en la persona de Jesús. Aquí en el verso 10 del capítulo 3 de Efesios, Pablo dice, para que la multiforme sabiduría de Dios, o sea, para que la sabiduría de Dios, que tiene muchas maneras y formas
de manifestarse y de expresarse sea dada a conocer por medio de la iglesia. ¿A quiénes? A todos los seres humanos, pero también a los principados y potestades en los lugares celestiales, conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Por lo cual pido que no desmayéis a causa de mis tribulaciones por vosotros, las cuales son vuestra gloria. Pablo está diciendo que los cristianos no deben de desmayar y que lo que tenemos que hacer es pedir al Señor sabiduría, espíritu de revelación en el conocimiento de Él, para que nosotros podamos comprender la grandeza de la herencia que hemos recibido gratuitamente por medio de la fe en la persona de Jesucristo. Y que la iglesia tiene una comisión de predicar el evangelio y de dar a conocer las riquezas de la sabiduría y de la gracia de Dios al mundo entero. Y que esta gracia no se había manifestado en tiempos antiguos, porque Juan dijo en su introducción del libro de su evangelio que la ley fue dada por medio de Moisés, pero que la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, y de Él tomamos gracia sobre gracia. Esa gracia no había sido manifestada sino hasta que Dios envió a su Hijo Jesucristo, cuando el Señor tomó forma humana en el vientre de una mujer. Y el Señor empezó a manifestar esa gracia, ese amor, esas buenas nuevas de salvación, un misterio que estaba escondido, que estaba profetizado, pero ni los profetas podían entender y comprender que esas riquezas de gracia eran para los tiempos de Cristo y después de Cristo. Ahora los ángeles, los principados, las potestades, todos son instruidos, ilustrados, cuando oyen de la predicación, cuando escuchan la sabiduría, la ciencia y la inteligencia que el Espíritu Santo le ha revelado a la iglesia respecto a la gracia salvadora en Cristo. Ahora los ángeles, los principados y las potestades en los lugares celestiales, juntamente con nosotros que somos herederos de la salvación, estamos siendo iluminados, estamos siendo instruidos en las riquezas de la gracia, de la bondad, del amor de Dios en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y todo esto es conforme al propósito eterno que hizo en Cristo Jesús nuestro Señor, en quien tenemos seguridad y tenemos acceso con confianza por medio de la fe en Él. Cristo es la puerta que nos conduce y nos da acceso a las cosas de Dios y a la presencia misma de Dios. Por su sacrificio en la cruz, Él nos abrió un camino, por un camino nuevo y vivo. Esto es por medio de su cuerpo que fue entregado en la cruz para redención de nuestros pecados. Ahora tenemos acceso a Dios. Podemos acercarnos en plena certidumbre de fe y en plena confianza. Y Pablo, maravillado de esta gracia y de este plan tan profundo que obligó a Pablo a decir: oh,
cuán grande y maravillosa es la sabiduría de Dios, cuán insondables son sus caminos. Y ahora en el capítulo 3 de Efesios, verso 14, Pablo se pone de rodillas al entender y comprender la magnitud de la gracia, del amor, de la herencia y los privilegios de la salvación que hemos recibido gratuitamente por Cristo. Él dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por medio de su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, para que seáis llenos de la plenitud de Dios. Aquí tenemos otra oración. Pablo nos enseña cómo orar, y cómo orar sobre cosas espirituales. Nos enseña cómo debemos de ponernos de rodillas, aunque aquí en el contexto de lo que estamos estudiando, Pablo se pone de rodillas ante la grandeza, la magnitud de la gracia, del amor y de la obra salvadora de Dios en Cristo Jesús. Pablo entiende y comprende que nosotros necesitamos un espíritu de revelación en el conocimiento de Dios, de Cristo, y en el conocimiento de este plan de salvación que fue determinado y elaborado desde antes de la fundación del mundo, y que fue un misterio escondido hasta que Jesucristo vino al mundo y murió en la cruz, y 3 días después resucitó, y luego subió a la diestra de Dios y envió a la tercera persona de la divinidad, que es el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo ha morado en la iglesia, está en nosotros. El Espíritu Santo ha hecho morada en la Iglesia Universal, y el Espíritu Santo nos da iluminación, conocimiento y sabiduría de la palabra del Señor, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento. Y nos revela el Espíritu Santo este misterio que es la iglesia, la formación de la iglesia, de toda raza, de toda condición de ser humano. Y en esa formación de la iglesia se manifiesta el inmenso amor de Dios y su gracia, porque la gracia y la verdad vinieron por Jesucristo, y por Jesucristo y de Jesucristo tomamos todos nosotros gracia sobre gracia. Necesitamos pues mucha sabiduría y revelación. Necesitamos orar y pedirle al Señor que nos dé entendimiento, y necesitamos pedirle al Espíritu Santo, que es el que viene a nosotros para iluminar nuestra mente, entender y comprender las cosas del Evangelio, las cosas, los misterios del Evangelio. Y por eso, por esa causa, el apóstol Pablo dice que dobla sus rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, porque la posición normal cuando oramos es de rodillas. Algunos predicadores y teólogos y maestros dicen que la posición del cuerpo no es tan importante,
pero la adoración a Dios se hace corporalmente. Levantamos nuestras manos, inclinamos nuestra cabeza, nos ponemos de rodillas y en un acto de profunda humillación ponemos nuestra frente en el suelo. Batimos las manos, alabamos y glorificamos y exaltamos y adoramos a nuestro Dios, no solamente con nuestra alma y nuestro espíritu y nuestra mente, sino también con nuestro cuerpo. Por esa razón Pablo explica, dice, por causa de lo que yo les he escrito en estos 3 capítulos, por causa de la manifestación de la inmensa gracia y amor de Dios que nos salvó gratuitamente por la fe en la persona de Jesucristo, y por causa de la grandeza, de la magnitud de su amor, de su salvación y de su gracia, yo doblo mis rodillas, me postro delante del Señor, porque esa es la posición normal de un cristiano. La tierra es el estrado de sus pies. Y como dice una canción que se canta en los cultos cristianos, no hay un lugar más alto que estar a los pies del Señor. Por esta causa, doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Él es el creador. Él es el creador. Él es el redentor y salvador. Él es el que restaura todas las cosas. De Él, para Él, por Él, son todas las cosas que Él ha creado. Y toda familia en los cielos y en la tierra toma nombre en Cristo nuestro Señor, porque Él hizo la paz y reconcilia todas las cosas en el cielo y en la tierra por causa de su sacrificio en una cruz. Y Él dice que dobla sus rodillas para que Dios nos dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Así que Pablo nos está enseñando a través de las oraciones que él escribió en sus epístolas cómo podemos orar. Tenemos la necesidad de una revelación, de sabiduría, pero también tenemos la necesidad de ser fortalecidos en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Constantemente se nos habla de que debemos de ser llenos del Espíritu. Y Jesús, cuando habla de la gran misión que tenemos de proclamar el Evangelio, enfatiza el poder de Dios. Seréis investidos, dice en el libro de Lucas, Jesús dice, seréis investidos de poder de lo alto. Y en el libro de los Hechos dice, recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. En varias partes se habla de las diferentes manifestaciones del Espíritu llenando de poder a los cristianos para que éstos puedan cumplir con sus responsabilidades y con la gran comisión. Aquí Pablo, como también más adelante de la epístola, se dice que no nos embriaguemos con vino, en el cual hay disolución, mas sed llenos del Espíritu Santo. Y aquí se nos enseña que debemos de orar. Pablo está intercediendo por la iglesia
las iglesias que él fundó por la iglesia de Éfeso. Y él dice que nosotros debemos de ser fortalecidos con poder divino en el hombre interior por medio del Espíritu Santo, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, para que tengamos una mayor conciencia de la presencia de Dios Padre y de Cristo en nosotros por medio del Espíritu Santo. Por eso constantemente se nos dice que debemos de ser llenos del Espíritu Santo y que debemos de ministrar en el poder de Dios. Pedro dijo, si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Y si alguno ministra o sirve, que sirva y ministre según el poder que Dios da. Aquí Pablo está orando para que la iglesia, para que usted, hermano, para que yo, para que todos nosotros los cristianos seamos fortalecidos con gran poder en el hombre interior por medio del Espíritu Santo. Mañana continuaremos analizando esta oración de Pablo para que aprendamos a orar y seguiremos estudiando esta epístola que es muy profunda. Pidámosle a Dios sabiduría para poder entender las riquezas de la sabiduría de Dios manifestadas en la persona de Jesús. Dios le bendiga, Dios le guarde a usted, a su pastor, a su iglesia, a todos los suyos, a su familia. Que la gracia del Señor sea con todos. Amén. Recuerde que su vida puede cambiar y mejorar, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Hebreos 4:12. Nuestra oración y deseo es que esta palabra predicada lleve mucho fruto. Le esperamos en el próximo programa, a esta misma hora y en esta misma estación. Esta es una producción de Ministerios Reflexionarte, en colaboración con Sirkenu Network. Sus comentarios son bienvenidos. Escríbanos al correo reflexionartehn@gmail.com o al 504-9802-6186. 504-9802-6186.